Muy bien, bienvenidos. En este breve espacio repasaremos algunas de las principales alternativas de financiamiento que puede llegar a tener un gobierno a disposición. Por supuesto, la principal y más importante fuente de financiamiento de los gobiernos son los impuestos. Los impuestos descansan en el poder coercitivo del Estado, es decir, que un gobierno puede cobrarnos impuestos sin estar obligado a darnos nada a cambio, y nosotros los ciudadanos estamos obligados a pagarlos. A cambio del pago de IVA, el Estado Nacional no está obligado a hacer autopistas o a fabricar una determinada aduana en un puerto. Son recursos de libre disponibilidad que el Estado tiene a mano para solventar su propio funcionamiento y, por supuesto, para ejecutar distintos planes de infraestructura que formen parte de su plan de gobierno. Luego la ciudadanía castigará o premiará a la hora de votar el grado en el cual un determinado gobierno ha devuelto hacia la sociedad la masa de recursos que recauda, pero el concepto central es que este tipo de ingreso descansa en un poder coercitivo del Estado, un poder en el sentido de que estamos todos obligados a aportar este tipo de impuestos y hay consecuencias graves para quienes no cumplimos, o al menos debería haberlas. Otro tipo de ingreso propio del sector público son las tasas. En este caso, y a diferencia de los impuestos, sí se está obligado por parte del sector público a brindar un bien o servicio en contraprestación a la recaudación de la tasa. Son ingresos propios de los municipios para solventar distintos bienes y servicios públicos, como por ejemplo el alumbrado, el barrido, la limpieza o la recolección de residuos sólidos urbanos. Todos se sustentan con determinadas tasas específicas y atadas a la provisión de ese bien. Existen innumerables alternativas de financiamiento. Las más importantes, aparte de impuestos y tasas, pueden ser también los precios públicos, que son una determinada tarifa que un gobierno nos cobra a cambio de la provisión de un bien privado. A diferencia de las tasas son recursos que aportamos a un Estado a cambio de un bien público, por ejemplo, recolección de residuos, dijimos. Los precios públicos son aportes que hacemos a cambio de un bien privado. Pensemos en una ruta que está a cargo del Estado, no concesionada a un privado, y que tiene un determinado puesto de peaje gestionado por el mismo Estado. En este caso estaremos pagando, para poder acceder a esa ruta, un precio público. También contamos con, por ejemplo, la emisión de dinero. En Argentina lamentablemente sabemos mucho de este tipo de fuentes de financiamiento de gasto público, que consiste básicamente en el monopolio que tiene un gobierno de la impresión de billetes. Es muy tentador tener el monopolio de la fábrica de imprimir billetes y no acudir a la misma ante un momento de necesidad. Requiere de mucha disciplina fiscal. No hemos tenido episodios prolongados de disciplina fiscal en nuestro país y han sido más numerosos los años en los cuales el Banco Central ha financiado el déficit otorgando recursos sin ningún tipo de respaldo al sector público. En este caso estamos hablando de impresión de billetes a cambio de un título público que emite un gobierno. Ese título público, en vez de estar destinado al mercado de crédito, va directamente al balance del Banco Central, quien corresponde el pago de este título público con emisión de billetes. La consecuencia más grave de este accionar es la inflación, lo que se conoce también como impuesto inflacionario, como fuente alternativa de financiamiento del sector público. Por otro lado, y también muy importante, tenemos el uso del crédito, el endeudamiento. Un gobierno puede salir a buscar fuentes de financiamiento al exterior o al interior, colocar bonos de deuda, ya sea en pesos, en dólares o en alguna otra moneda para financiar sus actividades. Y ya en un nivel más marginal tenemos otros tipos de ingresos, como por ejemplo la venta de bienes del Estado, venta de bienes en desuso, por ejemplo chatarras del ferrocarril o terrenos públicos que eran del ferrocarril que pasaron a ser del Estado, se han vuelto muy codiciados y el Estado puede hacer un buen ingreso vendiendo esos bienes al sector privado. En base a este breve repaso de las distintas alternativas con las que cuenta un gobierno para financiarse, los invito a ver el siguiente video. El monto total de la operación por la planta es de 410 millones de dólares, una tasa bajísima en el marco de un crédito concesional de lo más bajo
Power China y Shanghai Electric son los que va a instalar la planta y son ellos los que van a proveer los paneles solares. En el paquete va a venir la construcción de una planta en La Quiaca, en Piedra Negra, que va a ser una planta solar, pero que va a poder proveer energía durante las 24 horas. A continuación los invito a realizar la siguiente actividad. En pantalla pueden apreciar una clave de resolución de la actividad que acabamos de plantear. La emisión monetaria, por ejemplo, constituye el hecho de aumentar la base monetaria nacional. A continuación vamos a dialogar brevemente sobre los distintos criterios y principios de la imposición. Los impuestos son la principal fuente de ingresos de los estados, principalmente del Estado Nacional y de los estados provinciales. Y una buena imposición requiere de cumplir determinados criterios y principios. Por criterios nos podemos referir en primer lugar a criterios políticos. Hay distintos criterios de justicia y equidad que pueden ser diferentes según sea la estructura política de fuerzas que puede haber en determinado momento del tiempo. La política implica o determina algunos criterios de justicia que rigen la forma en la cual se determinan algunos impuestos. Por otro lado tenemos principios constitucionales que son ajenos a la coyuntura política de un momento y que deben verificarse siempre. Por ejemplo, hay derechos individuales que no pueden ser vulnerados por un Estado, no puede haber una imposición que sea confiscatoria, es decir, no puede haber un determinado volumen de impuestos que obligue a un ciudadano a vender sus bienes que están siendo sujetos de tributación. Además de estos criterios que son externos a la teoría económica, digamos principios constitucionales o criterios políticos, existen una serie de principios desde un principio normativo brindados por las finanzas públicas en el concepto de recetas que debería cumplir una buena imposición. Esta receta obedece a lo que conocemos como principio del beneficio, en donde cada persona debería tributar en proporción a lo que recibe a cambio de lo que está aportando. Es decir, el principio de beneficio, para verificarse, exige que haya una proporcionalidad entre los recursos que una persona aporta al Estado y los bienes y servicios públicos que recibe a cambio. Por otro lado, contamos también con el principio de la capacidad contributiva, que muchas veces está enfrentado con el principio del beneficio. Este principio de la capacidad contributiva indica que un buen sistema tributario grava más a las personas que más tienen. En este sentido, puede haber distintos criterios para determinar cuándo una persona tiene más que otra persona. Estamos hablando de posiciones relativas de riqueza. Hay tres tipos de indicadores que se toman para definir si una persona está en mejor posición que otra y debería ser gravada impositivamente con mayor dureza. Estos son, por ejemplo, la renta, es decir, los ingresos que se generan, el flujo de ingresos que se generan mensual o anualmente, o también puede ser la riqueza, que no es un flujo, sino que es un stock, es la cantidad de bienes que yo poseo en un determinado momento del tiempo. Y por último, otro criterio para determinar la capacidad contributiva de una persona es el consumo. Se entiende que consumen más las personas que tienen una mejor posición económica que otras. Ejemplos típicos en nuestro país de impuestos atados a estos determinados criterios son, por ejemplo, para el criterio de la renta, el impuesto a las ganancias; para el criterio de la riqueza, el impuesto a bienes personales; y para el impuesto al consumo, para el criterio de consumo, el impuesto al valor agregado. Con esta clasificación en mente, los invito a ver el siguiente video.
Si trabajas en forma independiente, existe una opción sencilla que te permite estar en regla con tus impuestos. El monotributo. Es un régimen opcional y simple para pequeños contribuyentes que consiste en el pago de una cuota fija y tiene dos componentes, impositivo y previsional. A continuación los invito a realizar la siguiente actividad. En pantalla pueden apreciar la clave de respuesta. Las tipologías tributarias obedecen a clasificaciones técnicas, económicas y jurídicas. El concepto que nos ocupa a continuación es el federalismo fiscal. Como ustedes saben, Argentina es un país federal. Esto está consagrado en su Constitución Nacional, por lo tanto implica una serie de principios y preceptos que deben ser cumplidos no solo en la organización política del país, sino también y principalmente en la gestión económica, digamos, en la gestión de la capacidad tributaria de los distintos entes que conforman la organización nacional. A un nivel abstracto quizás, el federalismo fiscal tiene una serie de objetivos. Por ejemplo, los más salientes son lograr una adecuada provisión de bienes públicos entre los distintos niveles de gobierno. Nuestro país fue sujeto durante la década de 90 a una serie de transformaciones estructurales muy fuertes, en las cuales se asignaron a las provincias la provisión de los bienes y servicios públicos quizás más importantes para el grueso de la sociedad. Estos bienes y servicios públicos son la salud, la educación y la seguridad. Estos tres bienes públicos, que son muy caros de mantener, caen en la órbita de las provincias. En aquel momento el Estado Nacional, estamos hablando de un Estado Nacional que venía de una de sus peores crisis luego de la hiperinflación de 1989, transfirió estas potestades a las provincias, pero no transfirió la cantidad de recursos necesaria como para que éstas pudieran hacer frente a la provisión de estos bienes y servicios. Esto ha generado una serie de disputas fuertes, muy marcadas entre distintas provincias y el Estado Nacional para tratar de equilibrar la repartición de recursos para que las provincias puedan hacer frente a estas importantes responsabilidades que le fueron transferidas por el Estado Nacional. Otro de los objetivos principales del federalismo fiscal es lograr equidad y solidaridad entre jurisdicciones. Ya no estamos hablando de la relación entre todas las provincias del Estado Nacional en esa competencia por apropiarse de distintos recursos, sino entre competencia y disputas entre provincias. El criterio de federalismo fiscal implica que existe una serie de transferencias desde las provincias que tienen una mejor realidad, una mejor coyuntura económica, mejores capacidades. Estas jurisdicciones transfieren parte de su capacidad tributaria al resto de las provincias. De esta manera nos encontramos con que los recursos recaudados por el Estado Nacional en Córdoba, por ejemplo, son transferidos no en su totalidad de vuelta a Córdoba cuando vuelven en modo de coparticipación, sino que parte de estos recursos se destinan a otras provincias con capacidades un tanto inferiores a las de Córdoba o Santa Fe, por ejemplo, que son de las provincias con mayor capacidad productiva en la nación, junto con Buenos Aires y Mendoza y Tucumán quizás. Otro de los objetivos del federalismo fiscal es garantizar la estabilidad macroeconómica, porque de nada sirve tener un Estado Nacional que sea estable, responsable y fuerte en el manejo de sus ingresos y sus gastos si las provincias no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a sus erogaciones. Esto arruinaría las finanzas públicas de las provincias
y la salud financiera de la nación se vería comprometida. Y por último, el federalismo fiscal contribuye, busca la eficiencia en el sector público. Se entiende que las jurisdicciones menores, los municipios y las provincias, están más cerca de las necesidades de los ciudadanos. No es lo mismo las preferencias de bienes y servicios públicos en un punto del país que en otro, y estas diferencias en las preferencias de los consumidores, entre comillas, en las preferencias de los ciudadanos, pueden ser captadas con mayor eficiencia por los menores niveles de gobierno que están dentro de esa localidad. A continuación, con estos conceptos en mente, los invito a revisar el siguiente video. Esta tarde tuvimos una nueva reunión con los representantes, los gobernadores de todas las provincias. Básicamente lo que hicimos hoy fue la firma de los acuerdos bilaterales entre la Nación y cada una de las provincias para empezar ya con el goteo del 3%, que es lo que acordamos se va a empezar a devolver este año, más la devolución de acá a diciembre del stock que no se envió entre enero y junio de este año, y julio de este año. Eso se va a devolver en 5 cuotas mensuales. Una reunión importante a partir de, concretar la hoja de ruta de la devolución del 15%, que es un viejo reclamo de las provincias que lleva más de una década. Ahora estamos en condiciones de elaborar la siguiente actividad práctica. En pantalla pueden ver la clave de respuesta de la actividad, en donde el concepto de coparticipación federal se corresponde con la definición de un mecanismo por el cual un orden de gobierno, generalmente en nivel nacional, concentra la recaudación tributaria de uno o más impuestos, distribuyéndola luego a los restantes niveles de gobierno. El dato relevante mencionado en el texto es que estos fondos coparticipables constituyen en muchas provincias la mayoría de sus ingresos. A continuación hablaremos brevemente sobre la integración económica. La integración económica, por oposición del federalismo fiscal, abarca la relación de un determinado país en su contexto con el resto de los países. Estamos hablando de integración de entes que tienen su propia legislación, que tienen culturas diferentes, que tienen realidades económicas distintas y políticas macroeconómicas separadas. Esto es frecuentemente mucho más difícil de llevar adelante que la simple coordinación de distintos entes subnacionales, como puede ser coordinar la política interior y el federalismo fiscal en el reparto de recursos dentro de un país. El caso nuestro, en el caso argentino, nuestra mayor experiencia histórica de integración regional es obviamente el Mercosur. Es una asociación entre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a la cual se han sumado miembros plenos, como el caso de Venezuela, y miembros asociados, estados asociados como Chile o Bolivia, en donde la integración ha alcanzado el nivel a niveles arancelarios, digamos. Se han eliminado las barreras al comercio entre países y se ha avanzado en la colocación de aranceles comunes con el resto del mundo. Esto está lejos de ser un mercado común. El caso quizás a nivel mundial más avanzado es el de la Unión Europea, en donde los países, además de unificar un arancel hacia el comercio exterior, hacia afuera de los países miembros del acuerdo, y de eliminar los aranceles adentro de la comunidad,
avanzan en la coordinación de distintas políticas económicas. Y es aquí donde las finanzas públicas enfrentan un verdadero desafío, porque hay que coordinar políticas económicas de distintos países e incluso en el caso europeo, el enorme desafío, allá por el año 2002, de coordinar distintos sistemas monetarios para unificarlos bajo el esquema del euro. En este caso no solamente se debe levantar la mano y adecuarse a las políticas monetarias que defina la Unión Europea, sino que además hay que coordinar distintos objetivos en política fiscal en cuanto al gasto público, distintas metas de gasto público que deben ser comunes al resto de los países y también incluso en distintos tipos de impuestos. No puede haber un impuesto al consumo que sea mayor en uno de los Estados miembros en relación al resto de los estados. Digamos, esto debe estar ecualizado entre todos los países que conforman esta integración. Esto impone, por supuesto, relegar un poco de soberanía, algo de soberanía que son la política monetaria y la política fiscal son propias de cada estado, debe estar relegada a los objetivos comunes del proceso de integración e implica innumerable cantidad de dificultades prácticas. Quizás es el motivo por el cual en esta parte del mundo no se ha podido avanzar más allá de la definición de algunos acuerdos comerciales y aranceles comunes con el resto del mundo. A continuación los invito a ver este breve video. Queremos explorar e ir en la línea de que el Mercosur, que ha sido una herramienta muy importante para nosotros, empiece a dialogar e interactuar mucho con la Alianza del Pacífico, que se ha mostrado exitosa y realmente dinámica en estos últimos años. Y estos distintos acuerdos que hemos firmado con el equipo que me acompaña demuestran que hay mucho por progresar, que esto es solamente el punto de partida. La Argentina quiere ser parte del mundo global, la Argentina quiere asumir los desafíos del siglo XXI, generar trabajo, desarrollo, significa inversiones. Luego de haber repasado todos estos conceptos, ya estamos en condiciones de realizar la actividad práctica integradora.